La mayoría de mis pacientes me preguntan, Nelson Fernando, defíname qué es el estrés, qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué son los ataques de pánico, defíname qué son los problemas. Cuando lo que podíamos entender muy fácilmente, desde un nivel de psicología espiritual, es entender que es un proceso que está ocurriendo en tu cuerpo como señales de que algo serio hay que solucionar en él, ya bien sea mental, emocional, físico o espiritual. Entonces, entender que el estrés, la ansiedad y la depresión son señales que te están diciendo que algo serio hay que solucionar en tu cuerpo. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y de la Psicología Espiritual hoy te quiero explicar en 7 pasos el proceso del estrés, de la ansiedad y la depresión para que tú lo entiendas, cómo eso que te está pasando, eso que llamemos problema, te está diciendo algo poderoso. Lo que pasa es que en una frecuencia muy baja de angustia, de miedo y de culpa, no la logramos entender. Pero cuando entramos en una frecuencia de fe, certeza y convicción, vamos a entender qué es lo más maravilloso que nos pueda ocurrir, porque es un llamado a despertar a la vida. Así que predisponte a aprender, predisponte a que esto sirva para tu vida, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal, dale like y comenzamos. Te voy a dar 7 pasos fundamentales para que entiendas lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico. Esos 7 pasos, si tú los aplicas en tu vida real, te van a servir para que enfrentes esas situaciones de una mejor manera. 7 pasos que te van a servir como lo que yo hago en las sesiones psicológicas con mis pacientes, que los voy llevando paulatinamente hasta que entiendan eso que tú vas a entender hoy. Así que ponte cómoda, predisponte a aprender y vamos a entrar entonces en materia. Cuando empieza el cuerpo a dar señales de estrés, de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, ¿qué es lo que está diciendo el cuerpo? Acéptame entender ya de una vez. Primer paso, entender que el cuerpo no es un pedazo de carne con huesos, que es una computadora y es de las mejores computadoras del mundo. Es decir, te está dando una señal, te está dando una alarma, te está dando una alerta de que algo serio hay que solucionar, bien sea en tu cerebro, en tus emociones, en tu cuerpo o en la relación con lo sagrado contigo. Entonces, partiendo de esa premisa básica, lo primero que hacemos y lo que tú vas a hacer conmigo, imagínate que tienes una sesión psicológica conmigo, que estás en una sesión psicológica conmigo, el primer paso para entrar en los tips que la gente me pide, deme un tip, Nelson Fernando. Primer tip, alinearte con lo sagrado tuyo. Entonces, cuando tú entras en lo sagrado tuyo, empezamos a trabajar la corporalidad. ¿Qué es la corporalidad? La postura. La postura de tu cuerpo dice mucho y le da señales a tu cuerpo. Entonces, primer paso, ¿cuál es? Alinearte con lo sagrado que hay en ti, con lo sagrado que hay en ti. Cuando te alineas con lo sagrado que hay en ti, ese mundo de limitaciones que vemos hacia abajo, de escasez, de miedo, de culpa, de vergüenza, empiezan a cambiar un proceso de decirle al cuerpo, puedo modificar eso. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte, alinearte con lo sagrado. ¿Qué significa alinearte con lo sagrado? Que vas a empezar a mirar tu vida no desde las limitaciones, sino que vas a aprender a mirar tu vida ¿desde dónde? Desde la grandeza, desde las posibilidades inmensas. ¿Por qué? Porque la programación que le hemos dado al cerebro con cabeza agachada es que limitaciones, escasez, pobreza, miedo, culpa, vergüenza, una cantidad de cosas que no nos sirven para nada. Entonces, primer tip que tú quiero que me apliques. Cuando estés en esas situaciones, pongámosle que en un video anterior te expliqué que le íbamos a cambiar el nombre, chiripiorcas, entonces a esas chiripiorcas lo primero que tú vas a hacer es inclinar tu cabeza hacia arriba. Y cuando inclinas tu cabeza hacia arriba, te vas a conectar con lo sagrado, con el prana, con el éter, con el plasma, diferentes nombres que hay. En el antiguo lo llamaban el insuflar divino. Entonces te conectas con la respiración. Y cuando te conectas con la respiración, ¿qué crees que va a pasar contigo? Hay otra vibración totalmente diferente, totalmente diferente para ti. Y entonces cuando entras en esa vibración diferente, entonces empiezas a tomar ¿qué?
control sobre las circunstancias de la vida. Entonces, si me estás entendiendo este primer paso, entonces alinearte con lo sagrado. Lo sagrado que te dice, que es aprender a mirar desde la grandeza, que es aprender a mirar desde la prosperidad, que es aprender a mirar desde la salud, que es aprender a mirar desde dónde, desde la libertad. Y cuando tú aprendes a mirar desde esos aspectos, entonces entramos a un proceso sencillo de alinear lo que piensas con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces. Es decir, voy a darte un ejemplo. Yo no puedo decir, estoy feliz, porque mi cuerpo no lo está diciendo. Entonces yo tengo que decirle a mi cuerpo que yo entro en esa frecuencia. Y entonces podríamos traer una frase de ese gran maestro, de ese gran psicólogo, William James, que dijo, no lloro porque estoy triste porque lloro. Imagínate esa frase poderosa. Entonces, si yo puedo entender que esas emociones que yo estoy trayendo a mi cuerpo afectan mi pensamiento, afectan mi tristeza, afectan mis emociones, afectan mi vida, entonces, ¿qué voy a hacer? Me están diciendo, tome control de lo que tú haces. Y eso es poderoso para entender el proceso de la alineación. Este solo tema ameritaría un video que, si tú estás de acuerdo, escríbeme aquí, quiero ampliar ese tema en el tema de alineación, y hago un solo video del tema de la alineación. ¿Te parece? Veamos el segundo aspecto. El segundo aspecto es tener hambre de ser grandioso. Acéptame eso, y tiene que ver con el primero, con la corporalidad. Yo no puedo decir, yo quiero ser grandioso en la vida, cuando el cuerpo le estoy dando una señal totalmente distinta. ¿De acuerdo? Entonces, tener hambre de ser grandioso significa que yo estoy acercándome ¿a qué? A que debo tener hambre por querer más salud. Debo tener hambre por querer más prosperidad. Debo tener hambre por descubrir mi vida. Debo tener hambre por descubrir la pasión de mi existencia. Y la mayoría no lo tiene. ¿Por qué no tiene ese proceso? ¿Por qué no tiene ese hambre? Por la forma en cómo nos educaron. Nos educaron desde 3 premisas básicas: miedo, culpa y vergüenza. Entonces, en ese miedo, culpa y vergüenza, ¿qué hambre vamos a tener de ser felices? Entonces, yo hoy quiero que me ayudes a comprender eso. ¿Vamos a tener hambre de qué? De ser felices. ¿Tener hambre de qué? De vivirnos esto que nos tenemos que vivir. Perdóname decirte eso, que nos tenemos que vivir. Porque entonces, si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es hoy cuando estás viendo este video, entonces ¿cuándo? Y si no es aquí en el presente, entonces ¿dónde va a ser esto? Entonces es hora de que tú entiendas que ese ¿tener hambre de qué? De controlar tus emociones. ¿Tener hambre de qué? De controlar tus pensamientos. ¿Tener hambre de controlar, de que la cabeza sea hacia abajo y de ganarte por la chiripiorca? ¿Me ayudas a entender? Otro video que quisiera hacer completo sobre este tema. Tú me escribes, si quieres, sobre este tema de tener hambre de ser feliz, de tener hambre de ser saludable, de tener hambre de ser pleno y grandioso, de tener hambre de ser libre en tu vida. Hago un video solo con ese tema. ¿De acuerdo? Ahora vámonos con el tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con el manifestar. Entonces, cuando yo entiendo que debo manifestar el poder que hay en mí, la pregunta es, ¿qué hemos manifestado tú y yo? ¿Qué ha manifestado el 95% de la población? El 95% de la población no tiene hambre de ser feliz, no tiene hambre de ser un ser sagrado, no tiene hambre de ser grandioso. Por lo tanto, entonces, ¿qué manifiesta? Manifiesta escasez, miedo y pobreza. Y entonces, acéptame una cosa, para entender el tema de la manifestación. Cuando yo vivo diciendo, estoy enfermo, tengo, y hago la lista, ¿qué cree que le estoy diciendo a mi cuerpo? ¿Qué le estoy diciendo a mi cerebro? Le estoy diciendo, agáchate porque hay problemas. Cuando tengo no sé qué, agáchate porque hay problemas. Enciérrate porque hay angustia. Enciérrate. Y ese lenguaje tiene que ver con lo que el maestro dijo. Háblale a la montaña. Háblale a la montaña. Entonces, ¿qué tal si hoy tú me ayudas a entender esa frase del maestro y le dices a tu cerebro, yo soy un ser grandioso? Si le dices a tu corazón, óyeme, yo soy un ser feliz, porque vamos a aprender ese proceso, ¿de acuerdo? Y vamos a traer una frase muy sencilla del proceso que en la naturaleza lo podemos copiar, ¿sí? El pájaro es feliz porque canta. El pájaro es feliz porque canta. El pájaro no canta porque es feliz. El pájaro es feliz
porque canta. Él está haciendo frío y ¿el qué hace? Canta. ¿Tiene alguna dificultad? El pájaro canta. Imagínate un pajarito enseñándonos eso. Entonces, ¿el pajarito qué está haciendo? Está manifestando su proceso de vida. Y entonces, ¿qué tal si tú hoy me ayudas en el tema de manifestación a decirle a tus células, óyeme, células, hoy yo quiero tener células saludables, hoy yo quiero tener células sanas, hoy yo quiero tener pensamientos sanos, hoy yo quiero tener palabras que me edifiquen, hoy yo quiero tener emociones que me ayuden a ser feliz, hoy yo quiero tener posturas corporales que me ayuden a ser libre. Ese es el tercer aspecto. Si a ti te interesa que hagamos un solo video sobre el tema del manifestar, escríbeme aquí abajo del video. Quiero que hagas un video, Nelson Fernando, sobre el tema manifestar, para que podamos entender esto a más profundidad y con más amplitud para que tú lo entiendas de una mejor manera. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí contigo es lo que a mí pasó, lo que a mí me pasó en mi vida, cuando pasaba por los episodios de estrés, de miedo, que fue desde una temprana edad, desde los 3 años, que empecé a tener eso por muchos años. Yo hubiese querido encontrar al otro lado de la línea alguien que me dijera esto. Por eso, cuando me dediqué a estudiar psicología, me dediqué a estudiar psicología a profundidad, para, como aporte a la vida, encontrarme con personas como tú que encontraran estrategias poderosas para ser feliz. Entonces, en definitiva, yo puedo resumir mi vida en eso, que gracias a las épocas de oscuridad, a las épocas de queja, de alimentación, de pobreza, de vivir en la calle, de ser homeless, de sacar comida de un bote de la basura, todo eso me sirvió como algo extraordinario. ¿Para qué? Para que yo entendiera que así era lo que posiblemente le iba a pasar o le estaría pasando a los pacientes que me encontraban en mi diario caminar. Y eso es lo que estoy haciendo contigo. Vámonos con el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con lo sagrado. Tiene que ver con una cosa fundamental que se llama bendecir tu nombre. Quiero que aprendas eso. Porque eso está en una señal del maestro cuando dice, bendito sea tu nombre. Y entonces cuando yo entiendo que bendigo mi nombre, entonces empiezo a generar acrósticos con mi nombre y empiezo a generar palabras y empiezo a educar a mi cerebro para bendecirlo. ¿Y qué es bendecir mi nombre? Entender, y eso te lo resumo, y eso si quieres, vuelvo y repito, eso te lo estoy dando como punto. Si quieres un video de solo tema de bendecir tu nombre y tú estás de acuerdo con eso y las personas que me escriban, voy a mirar cuál es el tema que la gente más quiere y desarrollo ese tema a plenitud. Pero te lo voy a explicar de manera sencilla. En la parte espiritual se dice que un año exactamente antes de tu haber nacido, en las huestes celestiales, así lo definen los libros sagrados, en las huestes celestiales hubo un diálogo sagrado entre el espíritu de la grandiosidad, el espíritu de Dios y el espíritu tuyo, y te llamó por tu nombre, y te dijo, es hora de que bajes a la tierra a representarme. ¿Te imaginas eso? Un diálogo espiritual ocurrido un año exactamente antes de tu haber nacido. Entonces, ese diálogo espiritual yo quiero que hoy lo retomes y empieces a bendecir tu nombre. Porque cuando bendices tu nombre, entonces bendices tus circunstancias, bendices tu momento, bendices tu vida, bendices tu comida, bendices lo que haces, bendices lo que estás haciendo y se vuelve sagrado cada momento. Y cuando cada momento se vuelve sagrado, ¿qué pasa? Estas situaciones de estrés, de chiripiorcas, de ansiedad, de depresión, tienen menos poder. Eso no significa que vas y busques un profesional. Hay que buscar un profesional que tenga experiencia en este tema y que te ayude a desarrollarlo. Entonces yo estoy dando los pasos que yo hago secuencialmente con los pacientes que tengo a diario el privilegio de conocer. Vámonos con el siguiente paso, el número 5. Y es una frase del maestro, hablarle a la montaña. Entonces ahí podríamos preguntarnos una cosa. Cuando empiezan las chiripiorcas de ansiedad, de estrés, de depresión y todas esas cosas, ¿qué tal si tú me ayudas a tener esa fuerza suficiente, esa valentía necesaria, esa fuerza, esa vitalidad que tú necesitas para preguntarle a ese estrés, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Decirle al estrés, a esa situación, decirle, chiripiorca, ponle nombre mío, utiliza ese nombre. Chiripiorca, ¿qué me quieres enseñar hoy? Miedo, ¿qué me quieres enseñar hoy? Estrés, ¿qué me quieres decir hoy? Ansiedad, ¿qué me quieres decir hoy? Angustia, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres enseñar?
¡Wow! Cuando tú entres en esa frecuencia de tener poder y autoridad para hablar de esa esa misma situación te está diciendo dónde está la solución. Y muy posiblemente te va a decirte la verdad. Imagínate, una de las cosas que yo encontré es que me dijera la verdad. Desde hace mucho tiempo eso me ocurrió y desde hace no sé cuántos años, ya ni se me olvidó la cuenta en los años. Pero ahí empecé a entender que siempre me iba a decir la verdad. ¿Y que iba a decir la verdad? Que iba a decir la verdad. Porque una frase del maestro dice, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y cuando tú te dices la verdad, entonces tú le preguntas a esa chiripiorca, ¿qué me quieres enseñar? Un porcentaje alto de la población o de los pacientes que tengo el honor de conocer, la chiripiorca les gana y entonces la persona se encierra y se queda en casa. Dice, ay, como tengo tal chiripiorca, no puedo trabajar porque me da miedo. Ay, ¿por qué? Y la pregunta es, di la verdad para ti. Que en el fondo eso, tú estás creyendo que es más grande que tú. Y esa situación nunca será más grande que tú. Acéptame eso. Entonces, cuando tú te encierras es, ¿qué hay en ese niño, esa niña interior que no ha sanado? ¿Qué miedo tan horrible tiene que ese niño o esa niña se encierra? Y ese niño ya no es niño de 5 años, sino que es un adulto de 30, de 40, 50 años, encerrado, perdiéndose la existencia, perdiéndose el mundo, perdiéndose la vida, perdiéndose un proceso de despertar. Entonces, cuando yo entiendo ese proceso, le puedo preguntar. Entonces vamos a hablarle a esa montaña y a preguntarle qué me está queriendo enseñar, qué me quiere enseñar depresión, qué me quiere enseñar ese miedo, qué me quiere enseñar esa ansiedad, qué me quiere enseñar esos ataques de pánico. Y ahí en eso encontraremos que hay una telita invisible muy cercana a tu grandeza interior. Siguiente punto. Si estás interesada en ese tema, de que aprendamos y que lo ampliemos el tema de hablarle a la montaña, escríbeme aquí abajo. Quiero que hablemos sobre el tema de hablarle a la montaña y tú vas a formar parte de este grupo que quiero que formemos de soluciones para nuestra vida de manera grandiosa. El siguiente aspecto, el número 6, tiene que ver con elevar tu nivel de vibración energética. Elevar tu vibración energética. El pájaro canta y por eso es feliz. Acéptame decirte eso. El pájaro canta y por eso es feliz. El pájaro no es feliz porque canta, el pájaro canta y por eso es feliz. Entonces, ¿qué tal si tú me ayudas a elevar tu vibración energética en ese proceso? Cuando te dé la chiripiorca, sencillo, ves, en lugar de decir, en lugar de agachar la cabeza, tú levantas la cabeza, te conectas con lo sagrado, haces los pasos que te he dicho y desde el humor, siempre soy amigo del humor, que te aprendas 3 chistes diarios. ¿Por qué? Porque, pero ¿cómo me voy a reír? Precisamente es para eso, para aprenderle al pájaro, porque el pájaro canta y por eso es feliz. Entonces, cuando tú le ayudes a eso, y eso no significa que el humor te va a quitar ese proceso, pero va a cortar la señal que estás dando desde tu cerebro o desde tu corazón para que la cosa se complique. Lo que quiero es que eso se evite en su máxima plenitud. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas a comprender eso? Es decir, darle menos poder a situaciones de cortisol, estrés y glutamato. ¿Para qué? Para que le demos poder a dopamina, norepinefrina y oxitocina, neurotransmisores que tu cerebro necesita para un buen funcionamiento. Cuando tú estés en ese proceso, vamos a elevar tu nivel de vibración, vamos a tomar el sol, vas a pisar descalzo la tierra y vas a tomar el sol y vas a conectarte. Cuando tú haces esos elementos, cuando haces ese proceso de conexión sagrada, maravillas van a empezar a ocurrir en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo esa situación es que ya eres capaz de ¿qué? De tomar control. Y cuando ya eres capaz de tomar control, entonces ya con eso ya tienes un paso ganado. ¿Para qué? Para que en las sesiones psicológicas que tengamos tú puedas entender un proceso mucho más rápido y entender que el estrés, la depresión, los ataques de pánico y esas cosas te ocurrieron ¿para qué? Para que despertaras a tu gran potencial, para que despertaras a la vida,
Porque tú no te puedes quedar encerrado, encerrada el resto de tu vida cuando faltan maravillosos años por vivir, cuando faltan maravillosos años por disfrutarte, cuando faltan maravillosos años por ser feliz, cuando faltan demasiados años para que tú te disfrutes este breve espacio de la existencia. Porque siempre hay una frase que tengo: ¿cuál es la prisa de llegar al cementerio? ¿Para qué llegar al cementerio? Llegará ya sin la tarea hecha, sin haber sido feliz. ¿Me ayudas a comprenderlo? Séptimo paso que quiero que me ayudes a entender: ser agradecida, ser agradecido con las circunstancias que la vida te ha regalado. Poderoso eso. Entonces alguien diría: ¿cómo que voy a ser agradecido con ese estrés? ¿Cómo es que voy a ser agradecido con esa depresión? ¿Cómo es que voy a ser agradecido con esos ataques de pánico? Sí, porque esos ataques de pánico, esas depresiones, esas chiripiorcas, te llegaron ¿para qué? Para que tú despertaras, para que tú entraras a un proceso de vivir la vida, porque no viniste a estar dormido, encerrado, llorando, enclaustrado. Apréndele a un pájaro que él canta para ser feliz. Entonces, así que a partir de ahora yo quiero que tú aprendas a cantar para ser feliz. Yo quiero que aprendas a danzar para ser feliz, que te aprendas 3 chistes diarios para ser feliz, y así elevas tu nivel de vibración, porque le vas a decir a la vida: he nacido para cosas grandes, he nacido para ser feliz, he nacido para disfrutar, y que gracias a estas siripiorcas no me dormí más. Desperté a la vida porque era hora ¿de qué? De despertar. Si ese tema te interesa, en el tema de agradecer, escríbeme aquí abajo y haré un video completo para el tema de agradecer. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Para mí ha sido un honor inmenso estar contigo en este video. Quiero que este video lo veas y lo vuelvas a ver mínimo 7 veces. Y lo repitas por 67 días consecutivos, 66, 67 días consecutivos, y entenderás un proceso de educar a tu cerebro, porque cuando educas a tu cerebro, lo alineas con tu corazón y lo alineas con tu sistema digestivo, la microbiota, y cuando alineas la microbiota con tu sistema digestivo, tu corazón y tu cerebro, empieza el plasma a trabajar maravillosamente para ti, y cuando ese plasma trabaja maravillosamente para ti, tú le dices a la vida: qué suerte he tenido de nacer. Muchas gracias y hasta la próxima.